buenas noches para toda la familia de Antena 7. Bienvenidos a Toque Final con Julio Martínez Pozo. Sin embargo, ustedes ven, un servidor Julio Ernesto Martínez, sustitución de mi padre, puesto que se encuentra en los Estados Unidos atendiendo a compromisos profesionales, por lo cual esperamos llegar, por lo menos, o cumplir las expectativas de la calidad que caracteriza este espacio. Como de costumbre, tenemos un contenido interesante para todos ustedes, siempre reiterándole que transmitimos de 10 a 11 de la noche todos los domingos por Antena 7. De inmediato, compartimos con todos ustedes lo que sería nuestro contenido de hoy. El espacio, dentro de sus segmentos esperados, están las 3 preguntas. Hoy, como invitado especial, tenemos a Víctor Villanueva, quien es un especialista en asuntos internacionales a propósito del escándalo que ha envuelto a los Estados Unidos con la expulsión y el trato dado a nacionales haitianos, específicamente en Texas, y también trataremos con él la reconciliación de los Estados Unidos con la ONU, Asamblea de las Naciones Unidas, al cual se ha estado desarrollando durante toda la semana, la número 76, en donde los diferentes mandatarios, miembros de la ONU, han expuesto cada uno sus diferentes discursos. También tenemos el enfoque de la semana, dirigido precisamente a lo expuesto por Luis Abinader, en donde su enfoque principal en el discurso fue dirigido hacia la comunidad internacional por la situación de Haití y República Dominicana y esa carga migratoria, haciendo un llamado a la comunidad internacional que se solidarice de forma pragmática con Haití. Mientras tanto, aprovechamos la oportunidad para compartir con todos ustedes algunos temas de la actualidad. En la medida que estamos desarrollando este espacio, ha de presentarse el anuncio oficial de la doctora Margarita Cedeño de Fernández, en donde ella presenta sus aspiraciones a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes se preguntarán, caramba, pero apenas hace un año que tuvimos unas elecciones, tenemos un nuevo gobierno y desde ya hemos estado viendo proselitismo constantes. Es algo que es muy común y tradicional en nuestra cultura política. En el caso del PRM, tiene la ventaja que es el partido de gobierno y su proselitismo, su campaña, dependerá del desempeño de su gestión. Una buena gestión, prácticamente es un sello o digamos que eso es algo positivo para cualquier tipo de aspiraciones futuras. Sin embargo, las otras organizaciones políticas que no fueron favorecidas en las pasadas elecciones han estado aprovechando para buscar la manera de ganar adeptos. Ya ustedes saben cómo el expresidente Leonel Fernández ha estado por gira hacia los Estados Unidos en una gira política por la fuerza del pueblo. Los propios hicieron los precandidatos Francisco Domínguez Brito, o los aspirantes presidenciales, y Abel Martínez. Entonces ahora sale a ruedo la Margarita Cedeño de Fernández, digamos que la aspiración número 3 en el Partido de la Liberación Dominicana. Esto se da en unas circunstancias un tanto especiales, y una de ellas tiene mucho que ver con cómo se va esclareciendo, cómo se va estabilizando el panorama político. Algunas informaciones a las cuales he tenido acceso dentro de esos diferentes estudios indican que desde hace unas semanas a la fecha se ha producido, digamos, una estabilidad en cuanto a la simpatía partidaria, y el Partido de la Liberación Dominicana se ha mantenido, se ha consolidado como la segunda fuerza política en la República Dominicana, contra pronósticos. Ustedes saben muy bien que a estas alturas muchos entendían que el partido estaría descalabrado en su totalidad, que probablemente hubiese pasado a ser la tercera fuerza política. Sin embargo, eso no ha ocurrido. Incluso una muestra de eso es precisamente las decisiones que han tomado cada uno de los aspirantes. Se han visto en la motivación de decidir
vender su visión y sus aspiraciones, aprovechando la coyuntura actual y en la medida también que se va desempeñando el gobierno de Luis Abinader, pues la gente pues se ha ido dando cuenta cómo han ocurrido las cosas y muchas de esas promesas, muchos de esos desafíos que tienen los gobiernos no necesariamente han sido cumplidas, aunque no es quizás algo, digamos, un tiempo prudente para emitir conclusiones, pero en la medida que se va desarrollando los procesos políticos, nos damos cuenta de las situaciones que han estado ocurriendo. De hecho, cuando ustedes ven incluso respuestas del propio oficialismo, como Luis Abinader, el propio presidente del PRM, José Paliza, que responden al Partido de la Liberación Dominicana cuando éste ejerce cualquier tipo de crítica de oposición. No lo van a hacer tomando en cuenta que haya sido un partido que se encuentra en una situación, digamos, de un tercer lugar o que sus pronósticos sean totalmente catastróficos. Lo propio ha demostrado el Leonel Fernández que en este panorama también busca tratar de avanzar, de que su partido siga creciendo y consolidarse como el líder de la oposición. Toda esta configuración en términos políticos se debe mayormente a que se ha producido una estabilidad en términos políticos, momentánea o no. Eso no lo sabemos y muchas veces apostar a la desgracia de una organización política con el propósito de que otra pueda tener éxito son diagnósticos que no necesariamente se cumplen históricamente. Es decir, eso depende de muchísimas otras cosas y eso ha ocurrido con el Partido de la Liberación Dominicana. En otro orden, también ustedes recuerdan que Luis Abinader, y a propósito del diálogo, hizo una propuesta de reforma constitucional y sé que a muchos esto también le ha parecido súper extraño. Lo importante siempre de este tipo de cosas es tener un sentido de la historia, es decir, por qué se dan este tipo de situaciones y sobre todo en un panorama en donde no parece necesaria la modificación de una constitución. Uno de los principales alegatos de Luis Abinader es para consolidar una de sus aspiraciones de lograr un ministerio público independiente, que pudiéramos decir que se encuentra dentro de sus principales logros hasta ahora de un año de gestión en que la gente ha percibido en el interés de que el Estado, el gobierno, se maneje de forma transparente en cuanto a la utilización de los recursos. Pudiéramos decir que la República Dominicana es uno de los países de la región que más ha modificado su constitución. Es tanto así que regularmente a las modificaciones constitucionales se le tiene como apodo la fecha, la Constitución de 1963, la Constitución del 2015. Entonces, en el caso nuestro, es la Constitución del presidente, la Constitución de Juan Bosch, la de Hipólito, la de Leonel y la de Danilo. Es una tradición porque dentro de los principales deseos del liderazgo político es siempre dejar un legado del punto de vista institucional y muchos de ellos físicos. Ustedes ven incluso que los presidentes buscan una manera de aunque su transición por el poder sea momentánea, pues buscan dejar un legado a futuro y muchos de ellos lo hacen por el tema que tiene que ver con lo institucional. Uno de esos legados siempre son modificaciones constitucionales. En poco tiempo de historia nosotros tenemos unas 39 modificaciones constitucionales y pues muchas de ellas tienen mucho que ver con un propósito, como decía, institucional, pero otro también es personal. Y nosotros tenemos una cultura caudillista en donde un presidente o un líder político no se conforma simplemente con un periodo transitorio de su liderazgo, sino que busca la manera de poder permanecer en él. Y mucho de ello siempre tiene que ver con las posibilidades de lograr volver al poder. Y me explico. Luis Abinader ha estado alegando que parte de sus razones de una modificación constitucional
será por un ministerio público independiente, entre otras propuestas. Sin embargo, en las actuales circunstancias, imagínense que Luis Abinader pueda optar por un nuevo periodo que se lo permite la Constitución, automáticamente culmina, aspire o no, o logre o no el objetivo, ya no podrá volver a ser presidente de la República. Y quizás, aunque él no lo exprese de manera directa, la modificación constitucional, dentro de las principales razones, está esa. Lo propio pudiéramos decir que ocurrió con otras constituciones que tienen un propósito, como el caso de la de Leonel Fernández, quizás una de las más integrales que pudiéramos ver, en el sentido de que tuvimos prácticamente una nueva constitución. Pero ¿qué pasa si Leonel Fernández hubiese agotado su periodo presidencial sin una modificación constitucional? Hoy no tuviese posibilidad de aspirar a la presidencia de la República. Él aprovechó y pues logró algunos objetivos, algunos logros que hoy desde el punto de vista institucional pues nos han beneficiado como país. Sin embargo, pues aprovechó y pues incluyó su propósito personal. Lo propio también ocurrió y de manera especial con Hipólito Mejía y Danilo Medina, que a la hora de modificar la Constitución, pues más allá de cualquier otro propósito, también pues buscaron la manera de poder permanecer en el tiempo en términos de tener una posibilidad de un retorno de poder. Más allá de que ellos tengan el deseo o no de hacerlo, siempre en el liderazgo político, una de las razones por la cual pueden mantenerlo depende mucho de que su entorno vislumbre en ellos posibilidades futuras, aunque definitivamente lo logren o no. Y por eso entiendo que detrás de todo este propósito de una modificación constitucional está precisamente lo que nos dice el sentido de la historia, de que la mayoría de los presidentes buscan, aparte de dejar obras físicas, aparte de que le tengan un recuerdo futuro, pues incluyen siempre dentro de pues ese portafolio una modificación constitucional. Vamos entonces a hacer nuestra primera pausa comercial. Tenemos pendiente el enfoque de la semana y las 3 preguntas. En esta oportunidad, nuestro equipo de producción pues, ha preparado un portafolio de las principales informaciones acontecidas en los últimos días con nuestro segmento de las 10 principales. Adelante. El cambio climático, un mecanismo para enfrentar las deudas provocadas por la pandemia, y la crisis en Haití fueron las 3 acciones que el presidente Luis Abinader planteó ante la 76ª Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Sin embargo, en la que hizo más énfasis fue en la coyuntura haitiana, una situación dramática que para encararla solicitó con altísima prioridad la colaboración internacional, debido a que no hay ni habrá jamás una solución dominicana a la crisis de Haití. Abinader aprovechó el escenario de la ONU para manifestar a sus miembros lo que ya ha denunciado desde que tomó el poder. La situación haitiana puede desbordar las fronteras de ese país, incidiendo como un factor de inseguridad en la región. De ahí la necesidad de que esta comunidad de naciones asuma con urgencia y de una vez por todas la crisis haitiana como una altísima prioridad y de permanente seguimiento. El presidente Abinader propuso también que las enormes inversiones para restaurar los recursos naturales afectados por el calentamiento global creado por los países que han generado más CO2 sean pagadas por esas naciones. Abinader resaltó que la actual crisis financiera y mayor endeudamiento provocado por la pandemia no solo puede ser resuelta incrementando los impuestos en los respectivos países, con sus consecuentes presiones sociales y posibles alteraciones de paz. El mandatario expresó que a pesar de que aún no se ha podido cerrar definitivamente el episodio de la pandemia del COVID-19, fue esperanzado al foro con el objetivo de renovar y fortalecer los vínculos de cooperación y solidaridad
como naciones fraternas. En efecto, frente a la pandemia, la emergencia climática, la revolución tecnológica y la necesidad de articular un nuevo paradigma para el estado de bienestar, se requiere reforzar la unidad y la cooperación entre todas las naciones, enfatizó Abinader. El presidente Luis Abinader anunció una serie de medidas dirigidas a beneficiar a los dominicanos residentes en el exterior, entre las que se destacan facilidades aduanales y para adquirir viviendas, seguro de salud premium y educación técnica. Las medidas que procuran beneficiar a la diáspora fueron adoptadas durante el 14º Consejo de Ministros celebrado de forma presencial y virtual desde Nueva York, donde se encuentra el presidente Abinader y dirigido por la vicepresidenta Raquel Peña. El mandatario anunció que ya no hay discusión con los $10, el cobro a los dominicanos que visitan el país, porque eso no se le debe aplicar. Al mismo tiempo, en la reforma fiscal, los impuestos que están en los tickets aéreos son contraproducentes, porque mientras más gente viaja a la República Dominicana y vayan a tener más días en un hotel, van a pagar más impuestos y tendremos más ingresos fiscales, y esa es otra forma que vamos a hacer también, indicó el presidente. De igual forma, el jefe de Estado anunció que los precios de los servicios consulares serán revisados para ajustarlos a los existentes en el país. En cuanto a la salud, dijo que los residentes en el exterior tendrán acceso al programa Senasa Premium para el exterior del Seguro Nacional de Salud Senasa, mientras que las familias que califiquen podrán adquirir viviendas a bajo costo dentro del Plan Familia Feliz. Para mayores facilidades, será puesto en funcionamiento una oficina del Banco de Reservas en la ciudad de Nueva York, en tanto que los jóvenes residentes en el exterior podrán recibir enseñanza a través del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional Infotep. El temor ante el anuncio de la circulación en el país de la variante Delta y la falta de respuestas claras mantienen en incertidumbre a los padres sobre el inicio del año escolar. Luego de un año de clases virtuales y casi 2 de pandemia por el COVID-19, se dio inicio el pasado lunes al año escolar 2021-2022. La asistencia de alumnos a los diferentes planteles fue buena, aunque se registran quejas de muchos centros escolares que no tienen las condiciones adecuadas para el inicio del año lectivo. Por el momento, las autoridades educativas no han anunciado cambios en el calendario educativo, mientras apuestan a implementar un protocolo de bioseguridad que incluye el uso obligatorio de las mascarillas en los estudiantes de 6 años en adelante, además de mantener el distanciamiento con un promedio de 30 alumnos por aula. Para el regreso a clases fueron convocados casi 2.2 millones de estudiantes del sistema de educación pública. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha emitido una declaración de agradecimiento al gobierno de República Dominicana por la cooperación que llevó al arresto de Juan José de la Cruz Morales, alias Cacique del Este, vinculado a una red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada a través de la Operación Falcón y con cargos pendientes en Estados Unidos. El Departamento de Justicia también informó de la extradición a Puerto Rico de la Cruz Morales, quien enfrenta allí 7 cargos criminales. Según el departamento, la condena contra el dominicano podría oscilar de entre 10 años a cadena perpetua en prisión. Este hombre figura junto a un grupo en acusaciones de un jurado federal puertorriqueño hechas a mediados de octubre de 2016. Los cargos que enfrenta de la Cruz Morales son conspiración para importar una sustancia controlada, intento de importación y conspiración para poseer con intención de distribuir. Las autoridades estadounidenses arrestaron a un hombre que amenazó en repetidas ocasiones la vida del presidente Luis Abinader, quien se encuentra en Estados Unidos para asistir a la Asamblea General de las Naciones Unidas. El apresado en cuestión es Enrique Figueroa, de 47 años de edad, quien fue apresado a finales del pasado agosto tras ser acusado de intentar estrangular a un miembro de su familia, según reportó The New York Times. De acuerdo con este diario, Figueroa comenzó con sus amenazas el mes anterior, llegando a publicar un video en la red social Facebook que hacía referencia al magnicidio de Jovenel Moïse y decía que todos deberían recordar lo que ocurrió con el mandatario haitiano. Asimismo, el mencionado periódico indicó que previo al arresto, las autoridades entrevistaron a Figueroa sobre las amenazas y durante la misma se mostró avergonzado, asegurándoles a los agentes federales presentes que no lo decía en serio y que no volvería a pasar. Los abogados de varios de los imputados en la supuesta red de narcotráfico y lavado de activos desmantelada mediante la Operación Falcón recusaron el pasado miércoles a la jueza que conoce el caso en la Oficina de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago. Los abogados hicieron la solicitud luego de que la magistrada Iris Borges rechazara inhibirse de conocer el proceso. Los abogados entienden que la jueza no tiene competencia para conocer el caso en su jurisdicción.
Asimismo, piden el traslado del conocimiento de la medida al Distrito Nacional y a una jurisdicción privilegiada debido al involucramiento de legisladores en el caso. Ahora la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago decidirá si procede o no la recusación realizada a la jueza. Hasta el momento, las autoridades han procesado a 27 personas vinculadas supuestamente a esa organización, la cual operaba desde Santiago de acuerdo a la acusación del Ministerio Público. El órgano solicita que el caso sea declarado complejo y la imposición de 18 meses de prisión preventiva para el grupo. El presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Federico Antún Valle, informó el fallecimiento de su madre, doña Altagracia Valle de Antún. Con profundo pesar, pero con la tranquilidad de la fe cristiana que ella nos inculcó, nuestra adorada madre Altagracia Valle de Antún, Gachi, ha pasado a mejor vida. Dios la acoja en su morada sagrada donde habitan las almas nobles, escribió en Twitter el dirigente político, quien no ofreció mayores detalles. Los expresidentes de la República, Danilo Medina, Hipólito Mejía y otros líderes políticos acudieron a la funeraria Blandino de la capital para darle el pésame al presidente del PRCC. Los exmandatarios, quienes fueron en diferentes momentos, dieron el pésame a Quique Antún, a sus hermanos y otros familiares que se encontraban en la funeraria. En otro orden, falleció el pasado martes el empresario Manuel Guaroa Liranzo, estratega y uno de los colaboradores más cercanos del expresidente Joaquín Balaguer. Guaroa Liranzo fue ayudante civil del presidente Balaguer y se le conoció como uno de los hombres que mayor cercanía tuvo con el expresidente y como uno de los que llegó a manejar asuntos internos de su familia. Se le recuerda con gran cercanía al ex líder político y muy ligado a las decisiones de los proyectos de construcción que se hacían en los gobiernos del Partido Colorado. Otro de sus rasgos fundamentales fue la de estratega político. De hecho, se asegura que fue parte vital en el engranaje del llamado Frente Patriótico, que unió a los partidos de la Liberación Dominicana y Reformista Social Cristiano en la segunda vuelta presidencial de 1996. Durante su viaje apostólico a Eslovaquia, el Papa Francisco dejó atónitos a los jesuitas con quienes mantuvo un encuentro, al revelar que algunos integrantes de la iglesia lo querían ver muerto y hasta preparaban un cónclave para nombrar a su sucesor. Esto a raíz de la operación de colon que le fue realizada en Roma en el mes de julio. En su primer día de viaje a esa nación, el Papa Francisco pasó la tarde en la Nunciatura Apostólica de Bratislava, en donde se reunió con 53 jesuitas eslovacos. Que la revista haya publicado tal cual la conversación del Papa Francisco acerca de los prelados que lo querían ver muerto y nombrar su sucesor resulta muy significativo. El mensaje queda claro para la oposición interna. Bergoglio está al tanto de sus maniobras. En otro orden, el Papa Francisco afirmó que la Iglesia Católica en este momento está viviendo la tentación de volver atrás y citó ejemplos como que asusta acompañar a gente con diversidad sexual. En el coloquio que mantuvo con los jesuitas eslovacos en su reciente viaje a ese país, y citó las dificultades de la Iglesia para entender que las parejas en segunda unión ya no están condenadas al infierno, en referencia a aquellos que siguen negando la comunión a los divorciados que se han vuelto a casar. El presidente Joe Biden dijo en su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU que el mundo se encuentra en un punto de inflexión en la historia y debe actuar rápida y cooperativamente para enfrentar los problemas de la pandemia de COVID-19, el cambio climático y los abusos a los derechos humanos. En medio de las tensiones crecientes con China, Biden declaró que Estados Unidos no quiere una nueva guerra fría. Sin nombrar a China, el presidente reconoció que el aumento de las tensiones causa preocupación en el mundo, pero dijo que no queremos una nueva guerra fría ni un mundo dividido en bloques rígidos. Asimismo, Biden dijo que su decisión de poner fin el mes pasado a la guerra más prolongada de Estados Unidos en Afganistán le permite a su gobierno dedicarse a la diplomacia intensiva en momentos de múltiples crisis, y expresó su convicción de que para cumplir con nuestro propio pueblo debemos comprometernos profundamente con el resto del mundo. En su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU, Biden aseguró además que el mundo está empezando una década decisiva para el futuro del planeta, que dependerá de la capacidad de los países de reconocer su humanidad común y actuar unidos. Finalmente, escenas donde se ve a agentes de la patrulla fronteriza montada a dar latigazos en la cara y el cuerpo a los inmigrantes haitianos se han viralizado. Las familias haitianas con niños pequeños luchan por cruzar el río Bravo de regreso a México para evitar ser deportadas. Padres y madres lloraban ante la perspectiva de ser deportados a su país de origen, donde la crisis social y política parece no tener fin. Estas fueron algunas de las escenas que se vieron en la ciudad del Río, Texas, durante el fin de semana pasado, cuando el gobierno de Estados Unidos
adoptó una postura inflexible contra miles de inmigrantes haitianos recién llegados que buscaban protección. Esta situación se está convirtiendo en un desafío humanitario y de relaciones públicas para la administración del presidente estadounidense Joe Biden, ya que las imágenes de agentes de la patrulla fronteriza montada gritando y persiguiendo con látigos a haitianos desesperados están por todo Internet. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos informó que alrededor de 2.000 personas provenientes de Haití fueron trasladadas a estaciones de procesamiento de inmigración para su posible expulsión. La administración de Biden ha puesto en marcha un plan de deportación masiva de varios de miles de haitianos tras la llegada de más de 14.000 migrantes al sur de Texas. Se informó que varios vuelos salieron desde San Antonio hacia Puerto Príncipe, la capital de Haití. Tiempo de un contacto de publicidad y retornamos con las 3 preguntas y el enfoque de la semana. Nuestro segmento de las 3 preguntas fueron dirigidas hacia Víctor Villanueva, especialista en asuntos internacionales, tratando temas como la expulsión de haitianos en el estado de Texas, Estados Unidos, y también la relación de los Estados Unidos con la ONU. Vamos a ver qué nos dice Víctor Villanueva sobre estas 3 preguntas. ¿Qué opina de las expulsiones de haitianos que intentan penetrar a los Estados Unidos y esas imágenes de soldados a caballos persiguiendo a sus víctimas a latigazos? Bueno, la presencia de haitianos inmigrantes ya es un escenario que se replica en varias fronteras de nuestros países de América Latina, y también ya vemos cómo en Norteamérica también así acontece. Hay haitianos tanto en Brasil, en Chile, en Perú, en las selvas amazónicas, en Venezuela, en Colombia, y esto obviamente que refleja la imperiosa estado de necesidad que se vive en este país, que se debate siempre entre el flagelo de la pobreza y la desesperanza en expectativas de vida. Lo que estamos viendo en la frontera de Texas, en Río Grande, precisamente es más de esto. Es una expresión propia de que 9.000 haitianos, oigan esto, 9.000 haitianos se organizaron para estar en la frontera México-estadounidense con la falsa expectativa que bajo el gobierno de la administración de Joe Biden pudiesen tener algún tipo de atención migratoria para que le den paso hacia los Estados Unidos. Pero las gráficas evidencian que no. Estas gráficas que estamos viendo son verdaderas escenarios lesivos, nocivos en términos del trato digno que se debe tener a todo inmigrante. Yo lo que sí me llama la atención es dónde están precisamente estos organismos internacionales, estas agencias internacionales, que cuando acontece algo con respecto a los haitianos en la frontera dominico-haitiana o en territorio dominicano, inmediatamente elevan sus alertas a nivel internacional con respecto al comportamiento supuesto del Estado dominicano. Pero yo no he visto la primera reacción del ACNUR, de Human Rights Watch, de alguna otra agencia de derechos humanos que en cuanto a lo que se confiere República Dominicana son pro-haitianos. Pero cuando se refiere a este trato que se le da por parte de autoridades de control migratorio y fronterizo de los Estados Unidos, pues entonces el silencio es lo que caracteriza, y obviamente la razón central es que precisamente Estados Unidos es de los países mayores donantes de las finanzas de estas agencias que de alguna u otra manera siempre tienen una agenda sectorial y perfilada con respecto a la República Dominicana. ¿Representa el denominado pacto AUKUS entre Estados Unidos, Reino Unido y Australia el inicio de una nueva guerra fría
esta vez Estados Unidos versus China? Esto es todo un debate. Esta alianza militar entre Reino Unido, Australia y los Estados Unidos está planteando un nuevo escenario que, si bien tanto Biden ha dicho que no significa una guerra fría, un nuevo concepto de guerra fría, la reacción de China así lo ha ido estableciendo, y también el llamamiento que hace el propio secretario general de la Organización de las Naciones Unidas en el marco de su discurso de inauguración de la 76ª Asamblea General de la ONU, es que precisamente estamos yendo hacia una bipolaridad radical, y que esta alianza, que consiste en equipar militarmente y sobre todo con submarinos de reacción nuclear a Australia, lo que evidencia es una reacción de los Estados Unidos al geoposicionamiento de dominio comercial internacional de China. También hay que ver el contexto de que China está buscando ampliar y ha estado ampliando su mar territorial a partir de las 200 millas náuticas que le confiere la Convención del Mar de las Naciones Unidas, y que con esta práctica ha ido ensanchando millones de kilómetros de territorio marítimo para beneficio de China, y que le ha permitido entonces tener un dominio de determinados pasos de estrechos que viabilizan el flujo marítimo de la mercadería internacional, y que sin lugar a dudas esto entra dentro de una estrategia de dominio del comercio internacional por parte de China, junto con la denominada Ruta de la Seda. Entonces Estados Unidos lo que está buscando es un aliado, decidido por un aliado confiable como Australia, que entra en la Commonwealth junto con la corona británica, y que con este aliado entonces lo va a utilizar como una especie de patrullero en el mar Indo-Pacífico. Y con este patrullero lo que va a hacer Estados Unidos es mantener una presencia más activa de control con respecto a los pasos que den cualquier reacción o maniobra por parte del ejército chino en estas zonas. La reacción, igual con los aliados de los Estados Unidos, fue bastante agreste, tanto como por la Unión Europea, Francia, que tenía inclusive acuerdos de intercambios de armamentos, de venta de armamentos con Australia. Pero vamos a ver cómo esto se desarrolla en la práctica, pero sin lugar a dudas, a ojo visor, se puede establecer que es una jugada altamente táctica y bastante quirúrgica por parte de la administración del presidente Biden, y que sin lugar a dudas, después de lo que Obama prefirió hacer con haber establecido una alianza comercial con todo el Asia, ahora mismo entonces con esta reacción Estados Unidos sin lugar a dudas está de vuelta en el escenario de la geopolítica internacional. ¿Qué representa la reconciliación de los Estados Unidos con la ONU y sus distintos organismos, y en qué medida esa entidad puede pasar a jugar un rol más activo en la lucha contra el calentamiento global, el combate de la pandemia de COVID-19, así como en contra de las desigualdades sociales? El presidente Joe Biden, en su intervención ante la 76ª Asamblea General de la ONU, enunció que Estados Unidos está de vuelta. Y con esta expresión lo que establece es precisamente lo que fue la antítesis de lo que impuso el presidente Donald Trump cuando le dio la espalda a este organismo internacional de carácter global. Y porque el unilateralismo fue la lógica en la política exterior del presidente Trump. Pero no es que esto sea netamente solo del caso de la administración del presidente Biden. Este ha dicho claramente que ante cualquier conflicto, inclusive con el sistema AUKUS, él siempre utilizará la vía multilateral, es decir, el escenario que brinda mediante los mecanismos que establece la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Pero esto no delimita en que Estados Unidos reaccione unilateralmente frente a intereses geopolíticos o económicos y comerciales según sea entendido como afectados. Entonces, la vuelta al multilateralismo es importante. Ahora bien, no toda la esperanza de la humanidad debe estar sujeta al desempeño de la Organización de las Naciones Unidas, porque los organismos internacionales no son más que aquello cuyos Estados miembros quieren que sea esta organización.
y desde hace décadas la ONU es una gran cenicienta en donde los estados no han permitido que se desarrolle la dimensión de la multilateralidad, y el mejor ejemplo es lo que se ha visto precisamente en lo que tiene que ver con el cambio climático, con lo que atravesamos con el tratado que saboteó el presidente Donald Trump, y con lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo que ha acontecido en este principal desafío de la humanidad que supone la pandemia del COVID-19, y es que precisamente la multilateralidad ha estado ausente de las grandes soluciones a un verdadero desafío global como ha enfrentado la humanidad con esta pandemia en pleno siglo XXI. La Organización de las Naciones Unidas convocó a las 76 de sus asambleas, unos 193 estados miembros, donde los diferentes mandatarios pues exponen sus distintos discursos, y pues la ONU, en sentido general, propuso temas de corte mundial. Muchos de ellos tienen que ver con el calentamiento global o cambio climático, la situación que ha provocado la pandemia, en donde pues, le ha dado pues, un enfoque en la que cuestiona a los diferentes países ricos por la forma en cómo ellos han distribuido la vacuna. Entonces ellos exigen una mejor distribución para beneficiar a países pobres o en vía de desarrollo. También pues, protagonizaron como temas generales los cuestionamientos al presidente Biden por la situación de Afganistán. Pero como todos sabemos, por más supranacional que parezca esta reunión de la diplomacia del mundo, siempre los países y cada uno de los mandatarios van a aprovechar ese escenario para esbozar temas que tienen mucho que ver con sus situaciones nacionales o situaciones de cada uno de los intereses de sus países. En el caso, por ejemplo, del presidente de Colombia, dentro de su eje principal, enfocó la situación en términos políticos por la que vive Venezuela, ya que Colombia se ha estado perjudicando en cuanto al tema migratorio, ¿verdad?, por el ciego de venezolanos de forma ilegal. Lo propio ha ocurrido con el presidente dominicano Luis Abinader, donde sus principales discursos fue dirigido hacia la situación histórica en términos migratorios que ha tenido la República Dominicana frente a Haití, que hoy se agudiza con todas estas circunstancias de tragedias por motivos de fenómenos naturales, el COVID-19, entre otros. Antes de esbozar nuestro punto de vista de lo enfocado por el presidente Luis Abinader, vamos a compartir parte de ese discurso ante la Asamblea de la ONU. Desde que asumimos el poder, hemos venido anunciando la posibilidad de que la situación haitiana pueda desbordar las fronteras de ese país, incidiendo como un factor de inseguridad en la región. De ahí la necesidad de que esta comunidad de naciones asuma con urgencia y de una vez y por todas la crisis haitiana como una de altísima prioridad y de permanente seguimiento. Hemos notado que recientemente algunos gobiernos han adoptado medidas para afrontar las consecuencias de la crisis haitiana. Por años, cada día, nuestro país ha encarado prácticamente solo estas consecuencias. Estamos convencidos que ninguna acción unilateral será suficiente para superar esa dramática situación. Es imperativo manifestar de la manera más firme y tajante posible que la comunidad internacional no debe ni puede abandonar al pueblo haitiano en este momento en que los niveles de inseguridad lo están llevando a su autodestrucción. Y quiero decirlo hoy de la manera más sincera y fuera del lenguaje diplomático. Ante la división actual que existe entre el liderazgo haitiano y la peligrosa presencia de bandas criminales que controlan una buena parte de su territorio,
Los haitianos por sí solos no podrán pacificar su país y mucho menos garantizar las condiciones para establecer un mínimo de orden. Consecuentemente, lo más importante e inmediato es la seguridad en Haití. Solo después de haberlo logrado, pueden llevarse a cabo unas elecciones libres, justas y confiables. Entonces, con un nuevo gobierno como interlocutor legítimo, se deberá preparar un verdadero plan integral de desarrollo económico y social, con todos los recursos necesarios y apoyados solidariamente por la comunidad internacional, pues ya no se puede pensar únicamente en medidas de carácter humanitario. A este solemne cónclave le manifiesto que la República Dominicana ha mostrado y seguirá mostrando la solidaridad y la colaboración debidas con el pueblo haitiano. Pero también les reitero que no hay ni habrá jamás una solución dominicana a la crisis de Haití. Señor presidente, la cantidad de retos que enfrentan nuestros estados es significativa para la construcción de un mundo bajo el estandarte de la igualdad. Sin embargo, no debemos enfrentarlos solos. La integración y el multilateralismo son las vías idóneas para avanzar hacia la meta sin dejar a nadie atrás. Tengo la firme convicción de que cada día se seguirá renovando y fortaleciendo el liderazgo de las Naciones Unidas. El Estado dominicano reafirma su compromiso con los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas: la paz, la dignidad humana, la justicia, el progreso social y la libertad. Avancemos con firmeza hacia un estado de bienestar renovado y más equitativo. No podemos fallarle a nuestros pueblos, no podemos fallarle a la historia. Muchas gracias. Bueno, señores, lo que ocurre con Haití puede incluso hasta sorprender a muchos. Ustedes saben que ese país llegó a ser el más productivo de la era colonial, bajo el dominio francés, en el momento en que existía la esclavitud, y Haití era uno de los países más productivos en cuanto a la producción de azúcar a través de la caña, de algodón y de exportación, asimismo como llegó a ser uno de los países más productivos de la era colonial, pues entonces en estos tiempos ha pasado a ser el país más pobre de todo el continente, en la medida en que existía pues esa esclavitud, esa fuerza productiva que pues generaba incluso todos esos artículos para exportación. De hecho, luego viene la conocida era industrial, en donde la tecnología, las máquinas empiezan a sustituir al hombre. Entonces Haití no logró ese tipo de transición. Más adelante se da el acontecimiento de la prohibición de la esclavitud y pues sumado también a otras situaciones provoca que hoy en día Haití sufra unas consecuencias históricas de pasar a ser uno de los países más productivos al más pobre. Cuando se producen este tipo de escenarios, como el de la Asamblea de las Naciones Unidas, ustedes siempre verán a diferentes mandatarios, organizaciones, ejercer una solidaridad con Haití. El único problema es que lo hacen desde un punto de vista moral, no se van al pragmatismo. Entonces la República Dominicana, de hecho hasta cuestionamientos que vive recibiendo de parte de la comunidad internacional por un supuesto maltrato, de degradación hacia nacionales haitianos, cosa que no es cierta, puede considerarse el país más solidario del mundo con Haití. Para muestra un botón que parte de nuestro presupuesto incluso va destinado hacia esa nación. En la medida en que se producen gestos de solidaridad mundial, pues nunca se concretiza una ayuda para Haití. Entonces, la República Dominicana no es un país rico, no es un país que le sobran los recursos. Entonces, más solidario no puede ser. También tienen que enfrentar sus situaciones como la tenemos, y más como se han agudizado pues a partir
de la situación sanitaria que vive el mundo con la crisis del COVID-19. Entonces, el presidente Luis Abinader hace ese llamado. Sé que en otras oportunidades también lo han hecho otros mandatarios. Por eso, incluso sé que es un discurso breve, conciso, que tiene pues un tiempo prudente, pero sería siempre importante transparentizar en qué ha consistido esa ayuda. Sé que mucha gente sale al frente y dice que Haití es uno de nuestros principales socios comerciales y que la República Dominicana le saca mucho provecho a este país, pero cuando usted establece un balance comercial, usted se va a dar cuenta que la carga económica, social en todos los aspectos de la República Dominicana sobre Haití es desproporcional y pues por más esfuerzos que pueda hacer en gestos solidarios, pues es un país que si no puede cargar con sus propios problemas, mucho menos lo hará con lo de los vecinos, por lo que es importante que la comunidad internacional empiece a ver en Haití pues otros ojos. Yo sé que eso puede pues, sonar muy ilusorio, pues puede ser muy soñador por aquello de que mucha gente puede expresarte en un momento de dificultad, un apoyo moral, pero cuando le toca llevarlo a lo material es muy difícil que lo haga, lo que ha ocurrido casi siempre con el caso de Haití, pero pues sin duda que bajo las actuales circunstancias y como se han agudizado las situaciones, pues difícilmente la República Dominicana pueda pues cargar de forma particular con ese país. Tenemos que hacer otro contacto de publicidad para retornar con los minutos finales de esta entrega de hoy en Toque Final. Bueno, esta semana pues fue la apertura del inicio escolar en las diferentes escuelas públicas del país, lo que implica un gran desafío para nuestras autoridades en pues ir logrando una presencialidad bajo las condiciones sanitarias adecuadas y al mismo tiempo con los planteles, con cada una de las condiciones físicas, materiales, para que pues se pueda impartir una docencia de calidad. El ministro de Educación pues, se ha expresado confiado y dispuesto a dar lo mejor de sí para poder lograr este objetivo. Ya pues, era necesario en la medida en que va pasando los días y los tiempos, la República Dominicana pues, ha de buscar cierta estabilidad dentro del enfrentamiento de la pandemia. También nos siguen otros desafíos como seguir aumentando los procesos de vacunación y sobre todo en los niños. En eso, pues gracias a Dios, pues la República Dominicana ha contado con cantidades de vacunas suficientes para pues ir logrando una apertura gradual que pueda conllevar pues a situaciones que no podamos lamentar en el futuro. Esperamos que todo este inicio que ha iniciado con grandes expectativas se siga manteniendo. Hubo una situación de manera particular en un centro privado que implicó el cierre de ese centro, pero ya ustedes saben que desde hace varias semanas los colegios privados han estado impartiendo docencia y con un protocolo estricto. Cada uno de los niños se han estado presentando en sus diferentes aulas y recibiendo docencia, aunque se ha estado también pues siendo una combinación de ambas, tanto la presencialidad como también la educación virtual, por lo que esperamos que no haya ningún tipo de inconvenientes y que todo el año escolar pues ha de desempeñarse dentro de las normas establecidas y pues precisamente que culmine con sus objetivos. De esta forma hemos llegado al final de la entrega de hoy
de su espacio Toque Final. Agradecido como siempre de su sintonía. Ya pues en una próxima oportunidad, es decir, el próximo domingo estará con todos ustedes el productor, el general de este espacio, Julio Martínez Pozo. Muy buenas noches a todos y que tengan pues un feliz inicio de semana.